Hola, ¿cómo están? Nuevamente vamos a hacer la lectura del artículo que se publicó en Tesauros número 2 de mi autoría, que di en llamar Enseñar y aprender historia de la arquitectura argentina y americana. Dentro de los acontecimientos de un pueblo, la historia de la arquitectura presenta un panorama singular. Por su configuración, desarrollo y presentación, se adentra en la comprensión de la vida misma, leyéndola a través de los edificios con una solidez documental propia e integradora de la cultura particular y universal. En una obra de arquitectura perteneciente al pasado se verifican todas las etapas vivenciales de aquellos que la generaron y de quienes las habitaron, constituyéndose el nexo entre estos, su realidad histórica y sus valores, tanto en su presencia como en su ausencia. La toma de conciencia del valor de la historia de la arquitectura tiene, en nuestro tiempo, una posibilidad concreta a partir de la inserción de materias específicas, las llamadas historias, dentro de la currícula de las facultades de arquitectura. Esto es válido para la mayoría de las universidades, aunque no en todas se presenta a nuestro continente y a la Argentina en particular como una realidad concreta dentro de la gran historia de la arquitectura universal. Nuestra facultad ofrece una propuesta compartida por un amplio sector académico y profesional que ubica nuestra historia como vehículo global de las historias, para desde allí asumir la identidad de la nación como la conciencia histórica, la cual se nutre de la capitalización adecuada de hechos y protagonistas del ayer. Cuando se logra, se presenta nuestra, nuestra coherencia sin parangón. Ahora bien, la formación de una personalidad se realiza en su historia. De ahí que el estudio de esta historia, su revisión, su discusión, la polémica áspera que trasciende los círculos intelectuales y enciende las pasiones políticas, constituyen otros tantos medios de tomar conciencia de esa personalidad y aún modelarla, consolidando los rasgos de su carácter que más se avienen con las distintas situaciones ideológicas. Lo que permite afirmar, una vez más, que la historia no ha de considerarse como el estudio de aquello que está muerto, sino precisamente como el estudio de aquello que permanece vivo en nosotros. La interrelación que se plasma a nivel enseñanza-aprendizaje de la historia de la arquitectura argentina y americana aparece dentro de este marco de acción. Con una actitud analítica y sin rupturas ni superposiciones, la enseñanza debe apuntar integralmente a mostrar al alumno los valores subyacentes y perennes para que, en una comprensión plena de los orígenes y de la evolución cultural americanos, pueda encarar su personal proyección arquitectónica y también su proyecto arquitectónico. Este, al tener como base el justo valor del pasado, será una respuesta adecuada tanto en el espacio como en la dinámica de la pervivencia de la historia en la memoria popular y profesional. A todas luces es evidente que la arquitectura argentina sufrió y sufre los vaivenes y discontinuidades propias de una realidad sujeta a ciclos de liberación o dependencia, que conducen inexorablemente a un desafío mayúsculo cuando se trata de enseñar y aprender. Aunque una infatigable y siempre proclamada búsqueda de la identidad cultural argentina, con los condicionantes externos atentatorios contra la concreción del modelo propio, admitir la entidad propia de la arquitectura iberoamericana
Es una tarea difícil, demasiado difícil. Día a día, el bombardeo de la imagen de prestigio y solidez profesional, compañeros inseparables del éxito individual, impacta las retinas y las mentes con la persistencia solo comparable con el desplome de las cataratas del Iguazú. Europa y América del Norte vuelven a mostrarse voluptuosamente como los paradigmas de lo ultramoderno. Postmoderno, sometiendo a la producción con imágenes vanas, carentes de obligaciones para con la sociedad que pretende alojar. Sin subterfugios, la telaraña infame de la gloria vuelve pegajosa, aplastante, a la obra diseñada con proliferación de frontones y columnas, además de las infatigables, válgame Dios, ventanas cuadradas, crucificadas hasta el hartazgo. Da la impresión, o parece ser, que este repertorio plástico fuese el único resultado de la elección histórica y la columnitis y la triangulitis se extienden, epidemiológicamente hablando, por tableros, testas iluminadas y obras construidas. Si realmente es así, si lo que superficialmente aparece con rapidez alarmante es producto de la adhesión al ayornamiento del lenguaje decimonónico, grecorromano y otros, junto con los tan publicados reciclajes hoy muy de moda para viviendas de alto nivel, pistas deportivas o grandes centros comerciales que llevan al grado máximo la combinación de fachadismo y de rompecabezas, hay que replantear con seriedad el mensaje docente y la receptividad estudiantil. Frente a este paisaje arquitectónico, el docente de historia debe asumir un compromiso con la verdad, concretando solo mediante la reflexión, desde los propios recursos intelectuales, de las circunstancias y protagonismo del pasado, e incentivar a los alumnos a la lectura de aquel en forma crítica y analítica. De este modo, el docente actuará como guía en el esfuerzo de considerar las obras anteriores como base y antecedente de la futura praxis proyectual del alumno. La labor del docente es ardua, pero apasionante. En ella reside la posibilidad de descubrir y hacer descubrir la estrecha relación entre la historia y la arquitectura pensada y construida en Argentina, 1990 y en más. Siempre la historia de la arquitectura ha tenido una particular importancia y operativa en el diseño arquitectónico. Aún en aquellos periodos en que pretendió negársela, el esfuerzo por excluir condicionó modalidades de respuesta y generó teorías que se integraron a la misma historiografía. Enseñar historia de la arquitectura aproxima a todo lo que permite reconocer a cada obra y al conjunto arquitectónico urbano como resultante propia de cada cultura en cada tiempo. La nutriente transmisión hacia otras cátedras favorece que, operativamente, se logre un diseño armónico y estable. Sin esta cuota de retrospección, se reactualiza la negación sin razón del pasado, que produjo rupturas aún hoy difíciles de restaurar. Y sin el debido análisis y decantación, se estaría revitalizando historicismos estériles que buscan sus modelos alternativos allende el mar o detrás de las fronteras. Pues bien, aprender historia de la arquitectura americana debería resultar para el alumno tan necesario como llevar adelante y asegurarse las morfologías y los talleres. En la internalización, apropiación de que la arquitectura tiene como soportes fundamentales a estas tres materias, el alumno producirá
el ensamble lógico y posibilitante de un equilibrio evidente y un producto final loable. Al verificar en los ejemplos un modo real de hacer y obrar, el alumno arriba al bagaje cultural de fusión y mestizaje, aborigen, hispano, griego, gringo, liberal y nacionalista que conforman el sustento de la realidad argentina. Al alcance de la mano, podrá quitar el velo a las arquitecturas subsistentes y alcanzar fuerza y seguridad suficientes como para evitar e impedir las actitudes oportunas, semejantes a lo que hace el ñandú. O sea que ante el peligro o ante el susto, esconder la cabeza bajo tierra si es posible. Solo por medio de estas comprobaciones vehiculizadas en el circuito educando-educador y educador-educando, se puede hacer propio al valor de nuestro pasado, tanto sea el heroico como el ingenuo, el doloroso como el magnánimo, el hiriente como el exaltado, y cuantos calificativos puedan dársele. Desde sus mismas raíces, América clama por ocupar el sitio que legítimamente le corresponde dentro del contexto del arte y de la arquitectura internacional. Argentina también tiene un texto y una estructura que aportar, por lo cual es deber, de docentes y alumnos por igual, el conocerlos profundamente. Desde allí, el traslado hacia la comunidad es un paso inmediato. Leonardo Benévolo, célebre historiador y crítico italiano, en su artículo El rol de la historia en la arquitectura contemporánea, dice: en la situación presente, la historia puede dar una contribución importante a las discusiones de diseño. Al presentar experiencias pasadas con plenos detalles en sus situaciones originales, sociales y culturales, la historia puede destruir fácilmente las afirmaciones de que algunas pautas arquitectónicas pueden ser universales. Los arquetipos, las leyes eternas de la arquitectura, las formas naturales de los asentamientos humanos, no pueden resistir un análisis histórico serio. Pues bien, aquí en Santa Fe de Veracruz existe un caso interesante donde los universales distan mucho de ser pasibles de un análisis histórico serio. Los Juegos Intelectuales Metropolitanos produjeron el famosísimo Barrio Centenario, un FONAVI, o sea, un barrio de viviendas para sectores que accedían a través de los créditos que otorgaba el Estado desde sus oficinas que tuvieron el nombre del Fondo Nacional para la Vivienda. Este barrio, encarado en su resolución a partir de lecturas porteñas, recreadas bajo la falsa fachada de los arquetipos cósmicos válidos aquí o en la Cochinchina. Valga la ironía. A pesar de su extensión, permito escribir una parte del reportaje hecho al pensador y diseñador del centenario, el arquitecto Tony Díaz, publicado en la revista Suma, número 178-79, septiembre de 1982, que dice así: en general, las corrientes arquitectónicas internacionales, el movimiento moderno ayer, el posmodernismo hoy, carecen de un margen razonable de adaptabilidad a las condiciones regionales, tanto en el aspecto geográfico-climático como en el cultural. Viviendo en un país periférico, más adaptador de arquitecturas ajenas que creador de arquitectura propia, este tema alcanza una gran trascendencia. Usted, le pregunta el reportero de la revista Suma, ¿lo ha considerado en su obra? En tal caso, ¿de qué manera práctica lo ha hecho? Tony Díaz responde:
La respuesta a esta pregunta depende nuevamente de lo que uno defina como moderno o como posmoderno, y en parte se contesta con lo que dije en lo anterior. De cualquier manera, yo creo que la buena arquitectura ha tenido siempre el marco de referencia de su propia cultura, que, como se sabe, incluye los problemas de asoleamiento, temperatura, vientos, etc. Yo me esfuerzo para que lo que hago sea así. El haber leído a Buenos Aires de la manera que lo hicimos a través del trabajo de la escuelita es causa y consecuencia de este esfuerzo. Y el barrio Centenario de Santa Fe es una demostración de esto, no solo por las manzanitas, sino también por los patios, las calles, el tipo de trama, la relación de los edificios públicos y el comercio con el conjunto, tratados como se hace tradicionalmente en nuestra arquitectura, y etcétera. También en las casas donde reelaboramos el tema de las rejas con plantas en forma similar a la de las casas de los barrios. Frente a este comentario realizado por Tony Díaz y a otros similares, el docente tiene la obligación de reflexionar y alertar a los alumnos porque para leer la ciudad, la historia tiene mucho para ofrecer y en la medida que se acepte su mensaje, evitar monstruosos errores producto de mirar hacia afuera y no hacia adentro. La historia nos manifiesta que, como bien lo dice Tony Díaz, el respeto al clima santafesino produjo en Santa Fe la Vieja galerías al este y al oeste y muros ciegos al norte y al sur, porque así la distribución de las habitaciones, una seguida a la otra, determinaba un esquema lineal flanqueado por el corredor en uno de sus laterales. El rectángulo así conformado estaba orientado de norte a sur, como la mayoría de los edificios de Santa Fe la Vieja, lo cual favorecía la resistencia que ofrecían a los vientos del norte y del sur, predominantes en la zona. Además de aislar, térmicamente a la vivienda con tapias y adobes, se protegía la privacidad familiar, tanto en el primitivo asentamiento como en la ciudad trasladada, por medio de las cercas, por lo que a lo largo de los siglos se mantienen la misma relación entre el patio y la calle, separados por un tapial que protegía a la casa de cualquier visual externa que interfiriera en el desenvolvimiento de la vida privada. Cuando los gringos aparecen con la necesaria adaptación, hacen la casa lineal que retoma el concepto de la galería, la secuencia de privacidad y la adaptación a los nuevos materiales para resolver los problemas climáticos, caso de mayor altura de las habitaciones, aberturas verticales con banderolas para permitir el flujo del aire fresco, sobre todo en el verano, aunque la intención haya pasado por el prestigio que deseaban mostrar los inmigrantes que hicieron sus viviendas. Pero es con el alud modernista que Santa Fe pierde la continuidad de sus raíces y, junto con la nación, se sumerge en propuestas diametralmente opuestas a la tradición, legítimamente santafesina. Caso clarísimo es el de las cubiertas planas, que se rajan sin misericordia bajo el rugiente sol y sobre la impotencia del sufrido habitante. El clima, las anécdotas sociales y las luces brillantes del centro forman parte de un ejército victorioso cuando se menosprecia su capacidad de accionar y, cándidamente creo yo, se lee a la ciudad y a su entorno por medio de sus manzanitas y de sus patios. Esto es lo que permite comprender cómo, incongruentemente, se hable del clima y luego se construyan grandes cintas de cemento perforadas, monótona y asfixiantemente por cuadrados y más cuadrados a la manera de ventanas sin mayor protección que unas débiles persianas metálicas. Desde allí, pintoresquistamente,
Cuelgan ropas blancas y de color después del lavado, ya que no se puede tender en el patio comunitario, corazón de la manzana. Claro, Tony Díaz afirma, efectivamente yo he hecho una reelaboración de nuestro patio tradicional, en particular del patio convertido en lugar de uso colectivo, como es el caso de los viejos conventillos. Esto es lo que lo que hice, perdón, en el barrio Centenario de Santa Fe. Siempre me ha parecido una excelente expresión de nuestra tradición arquitectónica, sobre todo en relación con la vivienda popular. Continúo con la reflexión. En el centenario, dedicado a Aldo Rossi, el patio no es más que una desolación común y desde su centro, la privacidad de cada familia se ve envuelta en asociaciones forzosas penosamente aceptadas por los santafesinos, habituados a que los trapos sucios se lavan y cuelgan donde no accede la visita extraoficial. Aquí, como en una gran vidriera de saldos y retazos, se exhibe alegremente miserias y gozos al compartir escaleras, balcones, tendederos, al atisbar desde las jaulas recreadas para malbones y jazmines, esperando ver entre flores el paso de la vida barrial y el olfatear la comida nuestra de cada día. Agrego, cuando la hay. También la historia, cuando se une al sentido común, nos enseña que sus modos de vida son más propios de la cultura italiana, donde allá será todo el pueblo que tendrá olor a polenta y para el pueblo o la plaza es algo que más que unos cuantos metros cuadrados de espacio abierto. Es un estilo de vida, un concepto de vivir. Puede afirmarse, sin faltar a la verdad, que los italianos tienen los dormitorios más reducidos, pero las salas de estar mayores de Europa. La plaza, la calle, la acera son su espacio de estar, su cuarto de juegos, su salón principal. Sus pisos son pequeños, mal iluminados y repletos de gente, y primordialmente son lugares para dormir, amar, comer. Son su propiedad. La mayoría del tiempo destinado al ocio se pasa, mejor dicho, debe pasarse en el exterior. Estas afirmaciones las tomé de un escritor inglés que fue citado por Yoshinobu Ashinara en el diseño de los espacios exteriores, producto de la observación que hace este japonés a la vida italiana. A partir de estas consideraciones, queda claro que el docente de historia es uno más de los que debe proporcionar a los jóvenes las herramientas necesarias para tamizar adecuadamente a los modelos foráneos, en la medida que persista el uso y el abuso de las efigies exteriores, pero también conducirle a cada uno en un personal punto de partida, auténtico y lógico. A los universitarios le cabe la responsabilidad de que la elección no pase inadvertida, tomando las diversas opiniones referentes en la agitación propia de quienes no temen ya perder el tren, sino el transbordador espacial. Es imposible dejar de citar a Leonardo Benévolo nuevamente en su conclusión del artículo antes mencionado, ya que resume todo el mensaje que la historia aporta a la producción contemporánea. Adhiero y hago propias sus palabras que dicen: las bases históricas de la cultura arquitectónica moderna no deben ser abandonadas, sino ampliadas y completadas. La experiencia pensada debe ser plenamente explorada y documentada en la riqueza de sus circunstancias y detalles.
destruyéndose así las aproximaciones pobres y simplificadas, empleadas como modelo para el diseño actual. Los edificios del pasado deben ser colocados otra vez en su tiempo y espacio originales para permitirnos actuar coherentemente en nuestro tiempo y espacio. A quien le quepa el sayo. Interesante la reflexión que podemos ir elaborando a partir de estos autores que permitieron que escribiera este artículo para mis alumnos y que en función del aporte que han hecho, les comento que fueron Marina Weisman, excelente e iniciadora de la crítica de la historia de la arquitectura argentina, Graciela Viñuales, Ramón Gutiérrez, Leonardo Benévolo, y también la revista Suma, Luis María Calvo, y también estos autores que ya les dije anteriormente, que fueron recopilados por el japonés Yashinobu Ashirara. Perdón por algunas trabas lingüísticas y de lectura. eh, la vista me está jugando una mala pasada en estas lecciones, pero la idea no es darles una cátedra magistral, sino hacer una comunicación tal como somos y cómo nos podemos mover en este ámbito de recuperar escritos que gozosamente siguen manteniendo actualidad. Les agradezco la atención de este ya más prolongado, de esta más prolongada exposición y nos vemos en la próxima. Regálenme un me gusta, eh, hagan un pequeño esfuerzo para suscribirse y eh, esta retribución de parte de ustedes será gozosamente aceptada y disfrutada por quien les está comunicando estas pequeñas lecturas. De todo corazón, gracias y nos vemos en la próxima.